Hola, pues muy buenos días. Encantada de estar aquí con todas vosotras. Y bueno, gracias a los organizadores del Congreso por haberme invitado a participar y poder dar estas pinceladas generales sobre los elementos que caracterizan hoy en día este modelo agrícola y alimentario, pues generador de pobreza, de desigualdades y de hambre. Porque en definitiva, cuando Marta nos planteaba la necesidad de la soberanía alimentaria, esta necesidad y esta urgencia de la soberanía alimentaria se plantea porque el modelo de agricultura actual y de alimentación no funciona, a pesar de los mitos y de la farsa, ¿no?, en base al cual lo intentan sustentar. Y mi intervención, por lo tanto, se va a basar en caracterizar este modelo agroindustrial y las consecuencias, pues, negativas que tiene en distintos ámbitos. En primer lugar, me gustaría señalar cómo hoy evidentemente vivimos una crisis alimentaria extremadamente profunda, y esta crisis alimentaria se da en un contexto donde hay una gran paradoja. Hoy, de hecho, se producen más alimentos que nunca en la historia. La producción de alimentos desde los años 60 hasta hoy, como indican varios estudios de Grain, se ha multiplicado por 3, mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado. De comida hay y hay para alimentar a todo el mundo. Pero en cambio, a pesar de esto, y como señalaba, 1 de cada 7 personas en el mundo, 1.000 millones de personas en el mundo, pasan hambre, lo que antes indicaba muy bien Marta. Y claro, esto nos lleva a preguntar ¿por qué? ¿Por qué en este mundo de la abundancia de la comida hay tanta gente que pasa hambre? Y yo creo que la respuesta es sencilla, básicamente porque hoy lo que hemos visto es que el sistema capitalista ha impactado de pleno en el modelo de agricultura y alimentación y ha convertido a los alimentos en una mercancía en manos del mejor postor, y por lo tanto hoy en día, si tú no tienes dinero para pagar el precio de la comida, de los alimentos, que cada día es más cara porque se especula con la misma, si tú no tienes acceso a la tierra, al agua, a las semillas, aquello que nos da de comer, no comes. Y esto es lo que vemos día tras día, como un puñado de multinacionales actualmente controlan todo lo que es la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos, desde las semillas hasta la distribución. Y aquí hay varios informes que así lo indican. El grupo ETC señalaba como el mercado de las semillas hoy en día, pues 10 empresas a nivel internacional controlan el 77% del mercado de las semillas, en un extremo de la cadena, pero es que en el otro, en la distribución de la comida, por ejemplo en el Estado español, el 75% de la distribución de alimentos está en manos de solo 7 empresas. Yo creo que esto nos indica claramente que hoy nuestra alimentación está determinada por los intereses de estas empresas. Empresas como Monsanto, como Cargill, como DuPont, como Kraft, como Procter & Gamble, como Mercadona, El Campo, el Corte Inglés, etcétera, etcétera, determinan aquello que comemos, determinan aquello que nos ponen en la mesa. Y es obvio que si estas empresas determinan aquello que comemos, está claro que estas empresas buscan el beneficio económico, hacer dinero, hacer negocio, y lo último que les importa es un mundo rural vivo, es nuestra salud, es una alimentación sana, saludable y diversa. Y por lo tanto vemos esto, que es lo que ha sucedido, pues, en los últimos años, y es lo que explica el porqué de, a pesar de que vivimos en un mundo de la abundancia de la comida, tanta gente pasa hambre. Porque hoy en día lo que falta es acceso a los alimentos. De comida hay. El problema es que la gente no puede adquirir esta comida, porque, como decía antes, si no puedes pagar el precio, tú no tienes acceso a estos alimentos. El derecho a la alimentación ha dejado de ser un derecho. Hoy en día podríamos decir que alimentarse es un privilegio que acaban determinando, pues, estas empresas. Y cuando a menudo señalamos, ¿no?, hoy en día en el contexto de crisis global con la emergencia del 15M, que nuestra democracia está secuestrada, ¿no?, que vivimos golpes de Estado financieros, también podemos señalar que nuestro sistema agrícola y alimentario está secuestrado. Y está secuestrado por estas empresas que básicamente buscan hacer negocio con algo tan esencial como es la comida. Algo que implica algo del cual nadie puede prescindir, porque necesitamos de comida para vivir. Y por lo tanto vemos cómo estas empresas han secuestrado el sistema agrícola y alimentario y lo han puesto a funcionar a partir de sus intereses particulares. Y esta crisis alimentaria que hoy vivimos
es importante tener en cuenta que se inserta en un paradigma, en la crisis de paradigma que enfrentamos, una crisis de paradigma del sistema capitalista que tiene varias facetas, una crisis económica y financiera con consecuencias sociales que estamos sufriendo en primera persona el 99% de la población en este planeta y en el Estado español. Una crisis actual de paradigma que también tiene una faceta de crisis de los cuidados, de crisis energética, de crisis ecológica y también de crisis alimentaria. Y por lo tanto, analizar la crisis alimentaria implica insertarla en este contexto más generalizado de crisis de paradigma y de crisis de sistema del capitalismo. Un capitalismo que busca anteponer intereses particulares a necesidades colectivas. Y así, tristemente, es como nos va. Y por lo tanto, como antes también señalaba Marta, ¿no?, cuando nos dicen desde las instituciones internacionales, desde el FMI, el Banco Mundial, pero también muchas veces, tristemente, desde la FAO, que frente a la crisis alimentaria lo que es necesario es producir más alimentos, más comida, vemos que las cifras dicen todo lo contrario. Esta es una gran mentira y lo que nos quieren hacer creer es que las causas de la crisis alimentaria serán sus soluciones. Y esto a estas alturas de la película ya nadie se lo cree, o al menos tenemos que denunciar fuertemente que esto no es así. Las políticas que han generado una agricultura industrial, que han privatizado los recursos naturales, que han puesto la producción al servicio de unas pocas empresas, de ese 1% del capital agroindustrial, ¿no?, de ese 1% que muchas veces señala Occupy Wall Street, pues estas políticas no nos sacarán de la crisis alimentaria, porque son precisamente las que han generado esta situación de hambre, de desigualdades y de pobreza. Y que justamente lo que nos sacará de esta crisis alimentaria son unas políticas agrícolas y alimentarias totalmente antagónicas a las actuales, en la línea de que antes apuntábamos de la soberanía alimentaria, de un modelo de producción, distribución y consumo al servicio de la gente y que tenga en cuenta el ecosistema y el planeta Tierra en el cual vivimos. Pero de hecho estas mentiras que nos cuentan día a día para plantear las soluciones, las falsas soluciones a la crisis alimentaria, también las observamos cuando nos plantean cómo acabar con la crisis económica y financiera, cómo acabar con la crisis ecológica y climática global. Nos plantean también que las causas de estas crisis serán sus soluciones. Nos dicen que para acabar con la crisis económica y financiera es necesario flexibilizar aún más el mercado laboral, liberalizar los mercados, privatizar los servicios públicos, cuando esto nos ha conducido a esta situación de bancarrota total en los países, especialmente en estos momentos, de la periferia de la Unión Europea. También frente al cambio climático y la crisis ecológica nos dicen que las nucleares, los agrocombustibles, enterrar el CO2 bajo tierra, todo esto nos sacará de la crisis ecológica actual. Soluciones tecnológicas que no harán sino agravar la crisis ambiental en la cual nos encontramos. Por lo tanto, vemos que es la lógica del sistema capitalista intentar hacernos creer que sus propias políticas que nos conducen al abismo nos sacarán del mismo, cuando en realidad esto es una gran farsa y una gran mentira. Dicho esto, me gustaría señalar en la intervención pues todos estos mitos en base a los cuales se sustenta este sistema agrícola y alimentario. Estas verdades que nos repiten día tras día y que se piensan que por mucho repetirlas se van a convertir en realidad, cuando es todo lo contrario, ¿no? Cuando nos dicen que el modelo agrícola y alimentario actual acabará con el hambre en el mundo, que permite una alimentación sana y saludable a través de alimentos multifuncionales que nos solucionarán todos aquellos problemas que tenemos, etcétera, etcétera. Y todo esto no es así. Y me gustaría un poco desmentir estos mitos y estos elementos que hoy caracterizan este modelo agroindustrial. En primer lugar, hoy en día, pues nuestro modelo de agricultura y alimentación, como todas aquí sabemos, se basa en una alimentación kilométrica. Hay este excelente informe de Amigos de la Tierra que muchos de los que estáis aquí, unos cuantos lo habéis elaborado y que os recomiendo de mirar, porque justamente vivimos en un sistema totalmente racional. Comemos alimentos que vienen de la otra punta del planeta, básicamente porque a ese puñado de empresas que monopolizan el modelo agroindustrial les interesa. Comemos productos que vienen de la otra punta del mundo cuando también los podemos consumir y producir, cuando también los podemos producir a nivel local. ¿Y por qué sucede esto? Porque estos alimentos kilométricos que generan cambio climático, que generan emisiones de CO2, de hecho el modelo agroindustrial actual es uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero. ¿Por qué esto pasa? Porque a las empresas capitalistas del modelo agroindustrial les interesa, por un lado, producir en los países del sur, explotando los derechos laborales en estos territorios, explotando legislaciones medioambientales mucho más flexibles. Se produce en estos países esta agroindustria y estos productos se venden luego aquí,
hay esta invasión de mercados, entre comillas. Pero es que esto también se da en sentido inverso, estos alimentos kilométricos. Como bien sabemos, al capital también le interesa producir aquí masivamente porque las subvenciones de los gobiernos les apoyan, ¿no? La política agrícola comunitaria, la PAC, subvenciona a unas determinadas agroindustrias, a unos determinados terratenientes para que produzcan aquí, para que también produzcan aquí unos determinados productos, y este excedente, que aquí ya no comemos, subvencionado, como bien sabemos, se vende en los países del sur por debajo de su precio de coste, haciendo la competencia desleal a los productores autóctonos. Por lo tanto, los alimentos kilométricos tienen un sentido inverso. Y creo que es muy importante señalarlo porque en un contexto de crisis económica como el actual, muchas veces pueden surgir discursos, incluso desde la derecha o desde la extrema derecha, ya lo estamos viendo en Cataluña tristemente con Plataforma por Cataluña, que nos pueden llegar a decir que es importante comida, en el caso de Cataluña, catalana, elaborado por productores catalanes y a nivel local, cuando la soberanía alimentaria no dice eso. La soberanía alimentaria precisamente se basa en una perspectiva internacionalista y solidaria, y que por lo tanto se reivindica esta producción, distribución y consumo de alimentos a nivel local, tanto aquí como en los países del sur. Y los derechos laborales se reivindican en el campo aquí, tanto para las personas de aquí como las personas que vienen de otros países. Y es importante esta perspectiva internacionalista y solidaria en la soberanía alimentaria en el contexto actual, porque si no nos podemos encontrar discursos de la extrema derecha que a lo mejor dicen que defienden la soberanía alimentaria, cuando no es la soberanía alimentaria que se plantea y que se defiende desde la vía campesina. Y es importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta cómo hoy la globalización alimentaria al servicio del capital básicamente afecta a los más desfavorecidos entre los desfavorecidos, entre comillas, ¿no? La globalización alimentaria al servicio del capital afecta a los campesinos y a las campesinas en el norte y en el sur, y sobre todo a aquellos que tienen menos recursos en el norte y en el sur. Y creo que es importante esta perspectiva internacionalista tenerla en cuenta. Y por lo tanto, los alimentos kilométricos se dan a escala global básicamente porque les interesa a unas determinadas empresas producir a partir de este modelo totalmente irracional. En segundo lugar, es un modelo que prescinde del campesinado y del saber campesino. Prescinde totalmente. Promueve una agricultura a partir de lo que es los empresarios de la agroindustria. Vemos como la población campesina desaparece de nuestro territorio. En el Estado español me parece que está alrededor del 5% de la población activa es campesina. Vemos como hay un empobrecimiento brutal de la misma. En el año 2007, según la COAC, la renta agraria se situaba en un 58% de la renta general. Claro, la gente cierra sus fincas porque es difícil vivir de las mismas. Y vemos, por lo tanto, cómo hay un empobrecimiento muy importante del campo, ¿no? Y cuando analizamos el porqué, vemos que con los circuitos de comercialización de alimentos, quien gana con la comercialización de alimentos no son los campesinos y las campesinas, sino es la agroindustria y los distribuidores. Tenemos que pensar, y esto lo dice la COA, que entre el precio en origen y en destino de un producto, el diferencial de media es de un 450%. Y este diferencial se lo lleva la gran distribución. Y en el caso concreto, por ejemplo, os pongo el caso de la leche. Por cada euro que pagamos de la leche, entre el 70 y 90% de este euro va a parar a la distribución. La diferencia entre un 30 y un 10% a la industria lechera. Y el productor, el ganadero, ¿con qué se queda? Con una horquilla de entre el 0 y el 1%. Es un modelo agrícola alimentario que quien sale ganando es la agroindustria y quien sale perdiendo son aquellos y aquellas que precisamente trabajan y cuidan de nuestro campo, y por eso estos acaban desapareciendo, porque no hay alternativas en el modelo agroindustrial actual. Por eso es necesario plantear otro modelo de agricultura y alimentación en la línea de la soberanía alimentaria. A la vez es un modelo también que acaba no solo con el campesinado, sino con la agrodiversidad. Si preguntamos qué comían nuestros abuelos, nuestras abuelas, lo que ellos comían era muy distinto a lo que nosotros comemos y consumimos. La variedad de alimentos que configuran nuestra alimentación se ha ido reduciendo. Cuando nos dicen que el modelo actual, que los supermercados nos da una gran diversidad, nos permite escoger, esto es mentira. Vas a un supermercado, vas al otro y hay prácticamente los mismos productos, y de variedades agrícolas y alimentarias son prácticamente las mismas. Y esto no lo decimos cuatro radicales antisistema, ¿no?, como a menudo nos consideran, ¿no?, desde el establishment. Es la propia FAO quien dice que en los últimos 100 años ha desaparecido el 75% de la agrodiversidad. Imaginaros, y la dinámica va en esta
en esta dirección. Y por poner otro ejemplo, volver al ejemplo de la leche, aquí que casi todos y todas consumimos leche, pues la mayor parte de leche que consumimos viene de un solo tipo de vaca lechera, el 95% de la leche que consumimos. La vaca lechera Friesona Holstein. ¿Y por qué? Porque se consideraba la vaca lechera más productiva y que por lo tanto era el tipo de vaca que más le interesaba al mercado. Como decía al principio, como se produce en función de los intereses particulares de unas determinadas empresas agroindustriales que buscan ganar dinero, pues lo que se hace es, se promocionan una serie de variedades que les son útiles a este modelo de producción y distribución, alimentos que puedan viajar miles de kilómetros sin estropearse, alimentos que puedas encontrar en el supermercado con un buen aspecto. Estos son los alimentos que se acaban promoviendo. Variedades diversas que necesitan de más cuidados se acaban obviando. Y por lo tanto, el propio sistema actual supeditado a los intereses del mercado y del capital, pues genera una alimentación cada vez menos diverso. Y con esto no solo perdemos a nivel de conocimiento, a nivel de agrodiversidad, sino también es una amenaza a nuestra seguridad alimentaria, porque en la medida que dependemos de pocas variedades, si estas variedades sufren una plaga, una enfermedad, ¿qué vamos a comer? ¿No? Y por lo tanto, también implica una regresión en este sentido. A la vez también un cuarto elemento que me gustaría señalar y que a veces tampoco lo analizamos mucho desde una perspectiva, yo creo, agroecológica, es que es un modelo que nos acaba enfermando. Cada vez se han multiplicado más las enfermedades vinculadas a nuestro modelo de agricultura y alimentación. Problemas vinculados a alergias, sobre todo entre niños y niñas, problemas de sobrepeso, cánceres, que están asociados a aquello que comemos y que consumimos. Si decimos que somos aquello que comemos y comemos productos elaborados con altas dosis de fitosanitarios, pesticidas, edulcorantes, potenciadores del sabor, todo esto acaba formando parte de nuestro organismo y acaba teniendo consecuencias para nuestra salud. Y aquí hay un documental muy interesante que ha elaborado Marie-Monique Robin, directora del Mundo según Monsanto, que la conoceréis. Pues su último documental se llama Nuestro veneno cotidiano. Está traducido, subtitulado al castellano por internet, Nuestro veneno cotidiano, y allí explica claramente cómo el modelo actual de alimentación nos enferma. Ha sido un documental que ha tenido mucho éxito y también es un libro en Francia. Aquí un día coincidí con él y me comentaba que no hay mucho interés en las televisiones para divulgarlo. ¿Por qué será? Porque evidentemente las televisiones también tienen sus intereses particulares vinculadas al poder económico y financiero. Y en el documental explicaban, por ejemplo, el caso del espartamo, que es este edulcorante no calórico que encontramos en muchas de las bebidas sin azúcar, que nos dicen que hoy en día vas por el tren, todo el mundo se toma una Coca-Cola cero y una PepsiCo también sin azúcar, y llevan aspartamo, que es un edulcorante que está probado científicamente que genera cáncer. Y nos lo estamos tomando y lo estamos bebiendo. ¿Y por qué sucede? ¿Y por qué se silencian estos documentos que dan estas informaciones críticas con el espartamo? Porque a la industria agroalimentaria no le interesa que esto se sepa y consigue importantes beneficios económicos con estos productos. Pero esto tiene consecuencias en nuestra salud. Cuando nos dicen la agricultura ecológica es cara, y los costes ocultos de esta agricultura industrial que acabamos socializando entre todos, que acabamos pagando con nuestros cuerpos o que luego nos tienen que atender la seguridad, la sanidad pública. ¿Cuál es realmente el coste caro de la agricultura? ¿Una agricultura que nos enferma, que acaba con la agrodiversidad del campesinado? ¿O una alternativa basada en la agroecología? Y un último elemento que quiero plantear sobre las cuestiones que caracterizan el modelo agrícola alimentario y que también a menudo se obvian y que antes ha analizado excelentemente Alicia Puleo, es el impacto en las mujeres. A menudo se obvia totalmente en el análisis, ¿no?, el impacto que el modelo agroindustrial tiene clarísimamente en las mujeres y la paradoja que se plantea, que antes también señalaba Marta, como las mujeres, a pesar de ser las principales productoras de alimentos en los países del sur, en África el 85% de la producción de alimentos está en manos de las mujeres, como a pesar de esto, las mujeres, junto con los niños y las niñas, son las que más pasan hambre y que enfrentan lo que es el hambre crónica en el mundo. ¿Por qué se da? Bueno, después de la charla de Alicia, yo creo que todas lo tenemos muy claro, ¿no? Se da porque no solo se trata de combatir un sistema capitalista que impacta de forma dramática en el modelo de agricultura y alimentación. Se trata también de combatir un sistema patriarcal que hoy determina clarísimamente el modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Y que, por lo tanto, a pesar de que las mujeres
trabajan la tierra y son una mano de obra fundamental en el cuidado de la tierra. En los países del sur, por ejemplo, las mujeres no son propietarias de la tierra. Las mujeres tienen muchas dificultades para acceder al crédito agrícola. A nivel internacional, del 100% del crédito agrícola que se da, ¿qué porcentaje pensáis que se le da a las mujeres? Aquí se nota que el 1%, tan solo el 1% del crédito agrícola mundial está en manos de las mujeres. Yo creo que esto pone clarísimamente en evidencia. Y no hace falta irnos a los países del sur, antes lo hemos comentado. Aquí también, ¿cuántas mujeres campesinas han trabajado toda su vida en el campo y no han cotizado para la seguridad social, no han cotizado para la jubilación? Por lo tanto, plantear alternativas al modelo agrícola alimentario actual no pasan solo por hacerlo desde una óptica anticapitalista, sino desde una óptica feminista radical. Porque si no damos acceso a los recursos naturales a la mitad de la población mundial, aquellas que principalmente garantizan la alimentación en los países del sur, ¿qué soberanía alimentaria vamos a construir? Ninguna. La soberanía alimentaria pasa por tener una perspectiva clarísima feminista, porque si no, no es una alternativa ni posible ni real. Y por lo tanto, con esto quería en cierta medida desmontar los mitos a partir de los cuales se sustenta el actual modelo de agricultura y alimentación. Y cuando nos venden que este es el mejor de los modelos posibles, tenemos que decir que esto no es cierto, que es un modelo irracional que básicamente se explica porque responde a los intereses de un puñado de empresas de la agroindustria que acaban determinando este modelo. Y por lo tanto, es un modelo generador de pobreza, generador de hambre, generador de desigualdad. Y que no se aguanta por ningún sitio cuando lo analizamos. Tristemente, estos discursos en general no están en los más media ni son los que defiende el establishment, ¿no? Porque, como muy bien ha señalado el movimiento del 15M, tanto los medias como el establishment tienen vínculos estrechos con aquellos que deciden las políticas que nos afectan en el día a día y entre ellas en las políticas también agrícolas y alimentarias. Dicho esto, que nos ha conducido a esta situación, a un modelo de agricultura y alimentario que tiene estos impactos tan y tan negativos. Pues, como decía, las políticas actuales no son neutrales. A pesar de que nosotros nos digan muchas veces que nuestros discursos son ideológicos, pero ideológicos y solidarios con la gente de abajo. Quienes llevan a cabo las políticas actuales son políticas que no son neutrales, son ideológicas y totalmente leales a los de arriba y al 1%, ¿no? Y por lo tanto, esto explica, ¿no?, la situación de vulnerabilidad que el sistema agrícola alimentario se caracteriza en estos momentos. Hemos visto en las últimas décadas, como se han señalado aquí en varias exposiciones que se han hecho, cómo a lo largo de las últimas décadas se han privatizado los recursos naturales, la tierra, el agua, semillas, aquello que nos da de comer, lo primero que nos da de comer. Hoy en día ya no es accesible, tienes que pagar por ellos. Lo hemos visto a partir de la Revolución Verde en los años 60 y sus siguientes evoluciones, y hemos visto cómo se ha privatizado, pues, recursos naturales fundamentales, diciendo que era para mejorar la agricultura, y bien, está claro, para mejorar la agricultura al servicio de los intereses empresariales. Políticas que, como decía antes, han subvencionado a los empresarios de la agricultura, a los grandes terratenientes, políticas aplicadas durante décadas de los años 80, 90, 2000 en los países del sur, políticas de ajuste estructural, de liberalización comercial que han permitido la apertura de los mercados del sur a los productos subvencionados de la agroindustria europea, norteamericana. Todo esto explica la situación de extrema vulnerabilidad alimentaria que hoy caracteriza nuestro modelo agrícola alimentario y explica la crisis alimentaria que hoy enfrentamos. Cuando aquí vemos que hoy se nos aplican estas políticas de rescate, ¿no?, de rescate a Grecia, de rescate a nosotros, no sé, porque a quien vienen a rescatar con las políticas actuales en Grecia es a la banca alemana, que básicamente es quien tiene la deuda pública griega, y aquí a quien vienen a rescatar no es a nosotros, ¿no? A nosotros en todo caso nos vienen a machacar aún más. Pero estas políticas llamadas de rescate, porque evidentemente intentan instrumentalizar las palabras para así intentarnos convencer de que significan lo contrario de lo que realmente son, estas políticas durante décadas se han aplicado en los países del sur, las políticas de ajuste estructural, y ahora llegan aquí. Lo que está sucediendo aquí y en estos momentos en los países de la periferia de la Unión Europea es una latinoamericanización de nuestra política, de nuestra economía, de nuestras sociedades. Y estas políticas de ajuste que se han aplicado en los países del sur y que ahora las vemos que también se aplican aquí, en materia agrícola y alimentaria, como decía, han implicado esta liberalización comercial de los mercados en los países del sur.
y han hecho que países del sur que en los años 70 eran autosuficientes en la producción de alimentos para dar de comer a sus poblaciones, hoy sean países totalmente dependientes de comprar alimentos a la industria agroalimentaria. El caso de Haití, que vivió la crisis, fue uno de los países más afectados por la crisis alimentaria del año 2007 y 2008. Haití en los años 70 producía suficiente arroz para dar de comer a toda su población. El arroz en Haití es el alimento básico, como aquí es el pan. Hoy en día, ¿cómo es que tiene esta situación de inseguridad alimentaria tan importante? Porque es que el arroz haitiano ha desaparecido, fruto de estas políticas de liberalización de sus mercados en Haití. Pues se pasó de un país que era autosuficiente en la producción de arroz a un país que ha tenido sus mercados han sido invadidos sistemáticamente por el arroz norteamericano subvencionado, y los productores haitianos de arroz han tenido que cerrar porque no podían competir con el arroz subvencionado de las grandes multinacionales de Estados Unidos. Y esto ha conducido que de una situación de soberanía alimentaria en los años 70, hoy en día sea un país que su soberanía alimentaria, como su soberanía económica y su soberanía política, está supeditada a los intereses de Estados Unidos. Y quien ha ganado con estas políticas de ajuste estructural en Haití, y en concreto en materia agrícola y alimentaria, son las grandes industrias arroceras de Estados Unidos. Hoy Haití es uno de los principales compradores de arroz norteamericano. Y por lo tanto, estas políticas de ajuste han servido al capital y también han servido a la industria agroalimentaria. O cuando este verano veíamos todo el tema de la hambruna en el Cuerno de África, Somalia también era un país en los años 70 autosuficiente en la producción de comida. ¿Qué ha pasado de entonces a ahora? Pues que ha sido sistemáticamente expoliado de sus recursos naturales, entre varias cosas, a través de estos programas de ajuste estructural. Cuando nos hablan del hambre en el mundo, y el año pasado veíamos en los medios de comunicación, ¿no?, toda la situación de hambruna, yo creo que a menudo también se utiliza esta situación dramática que se ve en los países del sur, porque cuando lo vemos por la televisión pensemos, bueno, aquí estamos mal, pero se puede estar peor, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que pensar es que el hambre tiene causas políticas. A pesar del discurso del establishment oficial, que era plantear un discurso asistencialista en relación a las hambrunas, en relación a lo que sucede con este tema en África, las razones del hambre son totalmente políticas. No tienen tanto que ver con las hambrunas, con las sequías, con guerras. Los fenómenos meteorológicos agudizan las situaciones de hambre, pero no son la causa que lo explican. De hecho, algunos de los países que padecen sequías más severas son países como Australia y Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, hay causas políticas que se explican si respondemos a preguntas como ¿quién controla los recursos naturales en países de África, América Latina, Asia y también cada vez más aquí? ¿A quién benefician las políticas agrícolas y alimentarias? Cuando respondemos a estas preguntas vemos claramente cómo las causas del hambre son políticas, a pesar de que intenten esconder estas causas estructurales reales. Y creo que es importante tenerlo en cuenta, porque cuando aquí nos movilizamos contra la crisis económica, financiera y social, vemos que esta está estrechamente vinculada a la crisis alimentaria que hoy se padece sobre todo en los países del sur, pero cada vez más también aquí, donde hay muchas personas que con la crisis actual tienen dificultades para acceder a los alimentos. Y por lo tanto vemos cómo esta situación de crisis alimentaria y de hambruna en el sur se ha agudizado en los últimos años. En el 2007 y 2008 vimos una primera oleada de la crisis alimentaria actual y los precios de cereales básicos como el arroz, el trigo, aumentaron más incluso de un 100%. Vivimos una segunda oleada de esta crisis alimentaria con un aumento muy importante del precio de los alimentos más recientemente, a finales del 2010-2011. ¿Por qué aumenta el precio de la comida y de cereales básicos? Porque en países del sur, si el precio del arroz aumenta un 100%, es que ellos dedican un 80%, entre un 60 y un 80% de sus ingresos a la comida. Si esta aumenta tanto, no pueden acceder a la misma. Se dan las revueltas del hambre, las movilizaciones sociales. La revuelta en Egipto, una de sus causas fue precisamente el aumento del precio del pan, debido a la dependencia que tiene Egipto de la compra de alimentos al extranjero. Por lo tanto, vemos como la crisis aquí tiene mucho que ver con la crisis alimentaria, y lo que hemos visto es que el precio de los alimentos sube porque se especula con los mismos, porque los mismos que nos han conducido a la crisis de las hipotecas subprime que dieron inicio a la crisis económica y financiera que hoy estamos padeciendo, son los mismos que una vez se acabó el negocio con el ladrillo y con la vivienda, ahora están especulando ¿con qué? Con la comida. ¿Qué hay más seguro que la comida que todos y todas cada día tenemos que comer? Y ahora especulan con los cereales en los mercados de futuro.
Y esto que nos puede parecer tan abstracto, que en los mercados de futuro se compre y venden cereales y materias primas a futuro, ¿no? Y que básicamente entra en una dinámica especulativa que repercute con un aumento del precio en la comida, al final en las casas de la gente. Esto que nos puede parecer tan abstracto, tenemos bancos aquí en el Estado español que especulan con la comida. El Banco de Sabadell, como muy bien ha denunciado la campaña de Veterinarios Sin Fronteras, o Catalunya Caixa, que tenía un fondo que le llamaba 100% natural y que especulaba con la comida. Y por lo tanto vemos que la crisis económica y financiera y lo que aquí vivimos está estrechamente vinculado con todas estas cosas. Por lo tanto, hoy vemos, y ya para ir terminando, estamos viendo una nueva ofensiva del capital para privatizar los recursos naturales, los ecosistemas, todo lo vivo y entre ello lo que son los alimentos. Y esto lo estamos viendo estos días en la cumbre de las Naciones Unidas que se está celebrando en Río de Janeiro, en la cumbre de Río +20, donde allí se nos plantea que para acabar con la crisis ecológica, medioambiental, climática, pues vamos a apostar por la economía verde. Esto es lo que nos dicen. ¿Y qué es la economía verde? Podemos pensar inicialmente que esto de la economía verde está bien, ¿no? Es una economía alternativa, verde, pero es mentira. Es la economía, es el capitalismo teñido de verde. Como lo verde vende, ¿no? Desde la revolución verde, pasando por el crecimiento verde, los brotes verdes, ¿no? Que nos tenían que sacar de la crisis y aún los esperamos, pues como lo verde vende, pues economía verde. Pero la economía verde es una nueva ofensiva del capital por, en un contexto de crisis, hacer negocio con lo vivo y con lo que aún queda de los ecosistemas. Y por lo tanto, vemos que hoy en día nos van a vender esto de la economía, el capitalismo verde, pero esto es otra gran farsa, porque a pesar de que el capitalismo se pinte de verde, capitalismo se queda, podríamos decir, ¿no? El capitalismo es capitalismo y no se puede vestir ni de rostro humano, ni de verde, ni de nada. Lo que se tiene que hacer es un cambio de sistema y de lógica de un sistema que básicamente antepone intereses del 1% a las necesidades del 99%, tomando las palabras de Occupy Wall Street. Y esto de la economía verde no es nada nuevo. La economía verde pues la hemos visto en el modelo agrícola alimentario con todas las políticas vinculadas a los agrocombustibles, por ejemplo. Como se ha dicho que para acabar con la crisis energética actual y el cambio climático, pues vamos a hacer petróleo verde. Vamos a hacer petróleo pues sostenible. Pero claro, ¿qué implica petróleo verde? ¿Qué implica dedicar cereales a elaborar petróleo para los coches? Pues que dejan de elaborarse para las personas. Y en esta competencia entre mercado y entre industria energética y derechos alimentarios está claro quién gana la partida. Y por lo tanto los agrocombustibles es otra de las falsas soluciones a la crisis climática y energética actual, porque va a generar más hambre, más pobreza y más destrucción también del medio ambiente en los países del sur. O bueno, otros ejemplos de economía verde, el brutal acaparamiento de tierras que también ha analizado Grain, como en África ya se ha privatizado el equivalente al 75% el equivalente a la tierra de lo que es el Estado francés. Por lo tanto, vemos como compañías de seguros, banca, que nos han conducido a la crisis económica y financiera actual, actualmente están comprando tierras en los países del sur para hacer negocio con la misma. ¿Qué hacer pues frente a estas políticas? Bueno, antes Marta lo ha dejado muy claro, ¿no? La soberanía alimentaria, tener la capacidad de decidir, ser soberanos, aquello que a menudo nos niegan como personas y como pueblo, tener la capacidad de decidir en relación a las políticas agrícolas y alimentarias actuales. Que quien decida aquello que comemos no sea un puñado de empresas que básicamente buscan hacer negocio con los alimentos, sino que básicamente se antepongan necesidades colectivas, necesidades alimentarias y el respeto al planeta Tierra y a los ecosistemas en los cuales vivimos. Y aquí hay multitud de iniciativas pues, que se han presentado estos días en el marco del Congreso de Agroecología, iniciativas que demuestran que sí que hay alternativas, a pesar del discurso único, este mantra que nos dice que no hay alternativas, vemos en el día a día que es mentira, y esto queda claramente patente desde la agroecología, alternativas de grupos, cooperativas de consumo, modelos productivos alternativos, huertos urbanos, etcétera, etcétera, que se basan en la perspectiva política y de cambio de paradigma de la soberanía alimentaria, y creo que es fundamental vincular estas alternativas más concretas a un cambio de paradigma y de modelo que luche contra el sistema capitalista actual, porque no solo se trata de cambiar nuestro día a día, sino de cambiar las políticas actuales,
Queremos comer bien, pero para comer bien se tiene que empezar por prohibir los transgénicos, porque hay una reforma agraria, para que haya un banco de tierras. Sin esto, a pesar de que tengamos muchos grupos y cooperativas de consumo, no vamos a comer bien. Es fundamental las alternativas en el día a día, pero también la movilización social de masas para conseguir cambios políticos y que esta agricultura ecológica, esta agroecología realmente llegue a la mayor parte de la población, porque hoy en día vemos que las políticas no son neutrales. Hoy, cuando en el marco del 15M se señala que la política está supeditada a los intereses corporativos, y lo vemos día a día en la privatización de los servicios públicos, de la sanidad, de la especulación en la vivienda, lo mismo pasa con las políticas agrícolas y alimentarias. Cuando en Cataluña se recogieron miles de firmas a través de la plataforma Som Lucas Sembrem, ¿qué pasó cuando se llegó al Parlamento? No sirvió de nada, lo echaron para atrás en el sentido político-institucional del término. ¿Por qué? Porque no interesaba. Porque los mismos que asesoraron a los políticos para tomar esta decisión son las empresas de la agroindustria, que tienen vínculos estrechos con aquellos que ostentan el poder político. Y por lo tanto, me gustaría acabar con esta idea. Yo creo que hoy en día el movimiento del 15M, de la indignación colectiva, no solo aquí en el Estado español, sino en una parte significativa del mundo, ha abierto una brecha, ¿no? Una brecha a partir de la cual los de abajo hemos recuperado la confianza en el nosotras, la confianza en que podemos cambiar las cosas a partir de la movilización y la organización colectiva, y que por lo tanto esto es un primer paso, ¿no? Señalar que las políticas no son neutrales, que la política tiene que estar al servicio de la gente y que hoy en definitiva vivimos en una democracia secuestrada al servicio de los intereses del capital. Y por lo tanto, cuando desde las plazas reivindicamos una democracia real ya, yo creo que tenemos que empezar por reivindicar también esta democracia real ya en el modelo agrícola y alimentario actual. Muchas gracias.